El tema que nos ocupa hoy es protección de almacenamiento de materiales y residuos peligrosos. Es una temática que es abordada por diferentes normas, en específico la IS 62305 como norma internacional. También es bien tratada en la NXJ 549 y con referencias en normas oficiales mexicanas. Ahora bien, cuando hablamos de la protección de almacenes con materiales explosivos o materiales con residuos peligrosos, es importante valorar, en primer lugar, cuáles son las generalidades de este tipo de materiales o líquidos a tratar. En la norma 549 se plantea que este tipo de instalaciones son aquellas que manejen, distribuyen, fabrican o almacenan productos inflamables, ya sean sólidos, líquidos, gases, vapores o polvos. El diseño e instalación de un sistema de protección contra tormentas eléctricas debe llevarse a cabo principalmente para ofrecer uno o varios puntos preferentes de impacto para que el rayo y la protección de las estructuras y elementos asociados en sí, donde exista la posibilidad o peligro de fuego o explosión. Recordar que en la circulación de la corriente de rayo, si existen diferencias de potencial, esto puede facilitar a la formación de arcos o chispas por rayo directo o por efectos de inducción, que generen a su vez la emisión de áreas peligrosas y el producto de esto mismo provocarse un incendio. Por lo tanto, uno de los elementos fundamentales que plantea la norma es reducir la posibilidad de las diferencias de potencial entre cualquier punto. Ahora, debido a los riesgos de fuego y explosión que se exponen en este tipo de instalaciones y por la incidencia del rayo y la protección, debe realizarse una instalación de un sistema externo de protección contra tormentas eléctricas aislado, a menos que se indique lo contrario. Para eso es que para este tipo de instalaciones hay que evaluar la unión equipotencial. Puede representar un factor decisivo, importante, que satisfaga tal cual ya a una conexión donde todos los elementos estén referidos a un mismo punto de tierra. Entonces, otro aspecto importante es evitar que se puedan producir, como hemos planteado, arcos. Esta es la clave del éxito en cualquier protección para este tipo de material. En la definición anterior se comenta o se muestra que existen dos posibilidades de análisis cuando se habla de almacenamiento de materiales flamables. Uno es utilizando o diseñando sistemas aislados y otro utilizando sistemas no aislados. La temática o definición de sistemas aislados y no aislados es una problemática en el mercado, porque hay quien piensa que un sistema aislado es utilizar un bajante de conductor forrado o entubado, y eso no tiene nada que ver con el criterio que se maneja en los marcos normativos y en las definiciones internacionales de qué es un sistema aislado. Sistema aislado es que, en primer lugar, se calcule la distancia de seguridad, se tenga en consideración que el punto de impacto del rayo, o sea, la terminal aérea, no debe hacer contacto su conductor de bajada y su sistema de captación con el local o área o zona donde se encuentran confinados esos equipos y materiales explosivos. Entonces, bajo esa condición, en la figura de la izquierda se muestra una casa
un almacén donde puede haber este tipo de elementos, donde lo primero que debemos tener es que en ese caso el objetivo es que el impacto del rayo no sea sobre el inmueble, pero además, porque pudiera tener en la parte superior de la techumbre una punta captadora, y sin embargo, al ser un sistema aislado, lo que se hace es montar torres, o puede ser postes, con la terminal. Esa terminal va a tener su conductor de bajada, y ese conductor de bajada va a ir a un anillo perimetral o sistema de puesta a tierra. Ahora bien, en este caso, si se fijan, un elemento importante es la unión equipotencial. O sea, que el sistema o red de puesta a tierra esté unido de forma tal de que tribute a la corriente circulante del rayo, pero a su vez haga referencia con la propia estructura o cualquier elemento interior, de forma tal de que no exista diferencia de potencial. Mas, sin embargo, en los sistemas no aislados, como el que se muestra a la derecha, es un sistema en el cual el elemento de captación, que puede ser punta, puede ser una malla con conductores y demás, se convierta en el elemento que capta y drena, pero sin una distancia de seguridad. Y dirán ustedes, bueno, ¿a qué se llama distancia de seguridad? Posteriormente lo vamos a tratar. Entonces, lo importante es que quede bien claro que un sistema aislado no quiere decir que exista un conductor forrado. Un sistema aislado es un sistema en el cual la captación, conducción y drenaje de corriente no está en contacto directo con la superficie o inmueble a proteger. En esta sección de los aspectos normativos en sistemas aislados, se plantea que cuando se indique que un sistema externo de protección contra tormenta es aislado, se debe evitar o se debe diseñar con un nivel de protección 1 y sus elementos de intersección y de conductores de la corriente de rayos deben estar a una distancia mínima de 2 metros de cualquier elemento de la estructura a proteger, o mayor si la distancia de seguridad así lo determina. Fíjense que aquí aparece nuevamente esta definición. Conforme a lo indicado en la sección 4.334, el criterio aplica tanto para un sistema externo de protección contra tormenta eléctrica formado por equipos metálicos verticales, cables aéreos tendidos horizontalmente o una combinación de ambos. Si se utilizan hojas metálicas como elemento aéreo de protección del sistema externo de protección contra tormentas aislado, debe comprobarse que el espesor de la lámina cumpla con lo indicado en el capítulo 6, que ya ha sido tratado en otros elementos del canal. Ahora, los conductores de bajada utilizados en los sistemas externos de protección contra tormentas eléctricas aislados deben ser de un solo tramo o estar unidos mediante una soldadura exotérmica. Para el sistema de puesta a tierra de los sistemas aislados debe utilizarse un arreglo o trayectoria cerrada alrededor de la estructura a proteger y aplicar los mismos criterios de la puesta a tierra. No debe ser mayor a 10 ohms, tal cual. Entonces, bajo esos condicionantes de aspectos normativos en sistemas aislados, vamos a clasificar ambos elementos. Unión equipotencial. Cuando hablamos de unión equipotencial, no es más que el elemento, ¿no?, que debe haber, o distancia de seguridad, dependiendo la forma en que vayamos a tratar. Si estamos interconectando todos los elementos metálicos de forma tal de que estén al mismo potencial para evitar el riesgo de producción de una chispa, entonces estamos en un sistema no aislado.
En el caso de un sistema aislado y las partes metálicas de la estructura del nivel como tal a nivel de suelo, lo que se debe comenzar es con el cálculo de cuál va a ser la distancia de seguridad. En las imágenes que se muestran se ve cómo cada elemento de ese tanque de combustible, inclusive la tenaza de llenado, de cuando llega al tanque o el camión para rellenar el tanque, se estén al mismo potencial. Ahora bien, una de las partes que se debe considerar al cálculo de la distancia de seguridad son tres factores, que es KC, KI y KM. En el caso de donde la separación entre las partes metálicas sea menor a la distancia de seguridad, podemos utilizar un factor de KC igual a 1. Mientras tanto, cuando pasamos a evaluar el valor de la distancia de seguridad, esta distancia de seguridad se calcula por esta relación, donde S es la distancia de seguridad en metros, D es la distancia entre los extremos a evaluar en metros, o sea, si yo tengo la distancia física real que debo evaluar. Fíjense que abajo aparece la comparación, que si esa distancia física es mayor a la distancia de seguridad, ya entonces cumplí, porque quiere decir de que tengo más espacio que lo que se requiere por seguridad. Ahora bien, cuando hablamos de los factores, como le decía, el factor KI es un factor de protección que lo define la tabla número 7, que depende de si usted seleccionó un nivel de protección 1, 2, 3 y 4. Recuerden que el nivel de protección 1 es el de mayor protección, el de mayor porcentaje de protección. Y en la tabla 8 se muestra el factor KM en función del tipo de material que separe los elementos que se están evaluando para la distancia de seguridad, ya sea aire o sea un elemento sólido. Y por último, L es la longitud del conductor de bajada, que se va a utilizar como referencia a la hora de calcular la distancia de seguridad. Ahora bien, en la siguiente diapositiva vemos cómo se está evaluando la distancia de seguridad entre elementos, ya sean captadores que no se han colocado en la parte de azotea del edificio o demás, por un tema del tipo de material que está almacenado. Entonces, por lo tanto, se ponen mástiles con puntas y se calcula a qué distancia. Bueno, la distancia de ubicación debe ser mayor que esa distancia S. Y lo mismo en el caso de sistemas con cable tendido, que es de la figura 5.32, tenemos que la distancia, siempre y cuando la distancia física, por ejemplo, entre la altura de las puntas y el cable tendido sobre la azotea, la distancia física sea mayor a la distancia S, entonces también ya está protegido. Ahora, aplicaciones de sistemas aislados. Existen conductores conocidos como conductores que garantizan un nivel de rigidez dieléctrica superior a un cable forrado normal. Pero aquí vamos a entrar a la solución que se puede utilizar en sistemas aislados con tanques que por las características de la construcción no puedan manejar corriente de rayo por el espesor de la lámina. Entonces lo que se recomienda es utilizar separadores de forma tal de tener un conductor que esté con una distancia de seguridad superior a la distancia de seguridad permisible, ¿no?, de cálculo. Y está también el caso de los sistemas aislados de mástiles autosoportados, manteniendo la distancia de seguridad. Eso es importante que se defina, y fíjense que en ambos casos se pone como la parte de entre los dos puntos
bien los dos puntos de los elementos de captación, o sea, léase para rayos, como al rolar la esfera tengo que lograr de que la intersección con las puntas garantice la distancia de seguridad con la cubierta del tanque. Ahora, cuando se habla de aspectos normativos que plantea la 549, se dice que estos tipos de contenedores pueden ser de almacenamiento de material inflamable o de procesos con sustancias inflamables peligrosas. En general, puede omitirse la instalación del sistema externo de protección contra tormentas, pero aislado. Es decir, se puede evaluar si puede considerarse la solución como un sistema autoprotegido. Ahora bien, ¿qué condiciones deben cumplirse? Bueno, la primera es que el cuerpo metálico debe tener un espesor mayor a 5 milímetros. La segunda, el techo del cuerpo metálico debe estar libre de compuertas abiertas. La tercera, que exista continuidad entre las partes del cuerpo metálico y se garantice la unión entre sus partes por medios atornillados o de soldadura. En caso de tener válvulas de alivio, estas deben operar correctamente y deben tener un dispositivo de protección contra la penetración de flama al interior del contenedor. No debe tener emanaciones excesivas de vapores inflamables que puedan generar ignición ante un evento de rayo cercano o directo. Tampoco deben existir elementos susceptibles en el cuerpo del contenedor que puedan ser dañados por la circulación de la corriente de rayo o alcanzados por impacto de rayo, ya que esta condición pone en riesgo la integridad física del contenedor. El cuerpo metálico del contenedor debe unirse al sistema de puesta a tierra. Dentro de los aspectos normativos en depósitos autoprotegidos se plantea que si alguna de las condiciones anteriormente planteadas no se cumplen, entonces cuando el cuerpo del contenedor no sea metálico, debe utilizarse un sistema externo de protección contra tormentas aislado, o cuando se instale un sistema externo de protección contra tormentas aislado como medio de protección, los mástiles utilizados y el sistema deben conectarse al sistema de puesta a tierra del contenedor. Ahora bien, las condiciones anteriores deben aplicarse a cualquier tipo de contenedor, especialmente aquellos que llevan muchos años en servicio, ya que la corrosión en el cuerpo del contenedor puede no garantizar la condición de espesor mínimo. Por tanto, el caso de las compuertas dejadas abiertas durante una tormenta eléctrica ha demostrado ser una de las mayores causas de los siniestros. La experiencia que hemos tenido con esto es que cuando son tanques que ya llevan años de explotación, de forma periódica debe dársele mantenimiento. De hecho, internamente existen equipamientos tipo robot que hacen toda la limpieza del lodo del depósito de los combustibles y siempre debe comprobarse el espesor, siga manteniéndose el espesor adecuado para poder manejar corriente y poderlo considerar como un medio autoprotegido. Ahora, eso no quita de que siempre el tanque debe estar conectado a su sistema de puesta a tierra. Ahora, ¿cómo diseñar esos sistemas de puesta a tierra? Aquí se plantea que el sistema de puesta a tierra debe encerrar el perímetro del contenedor con el objeto de asegurar una rápida disipación de la corriente de rayo. Aplicar la recomendación de 1 metro mínimo de separación entre los elementos enterrados del sistema de puesta a tierra y el contenedor. Como se indica en la sección 4.34, todos los sistemas de puesta a tierra instalados en el mismo predio de la instalación del contenedor deben estar interconectados. Es decir, si hacemos un anillo perimetral a la distancia de 1 metro, más sin embargo, el sistema no fuera autoprotegido y vamos a poner mástiles
¿no?, con puntas, debe quedar claro que el sistema de puesta a tierra del bajante de ese pararrayo debe interconectarse a ese anillo perimetral. Para la puesta a tierra, el cuerpo del contenedor debe tener 2 conexiones mínimos si el diámetro o longitud es menor a 30 metros y debe tener 4 conexiones como mínimo cuando el diámetro o longitud exceda los 30 metros. Las conexiones deben ser igualmente espaciadas y deben realizarse mediante soldadura exotérmica al cuerpo del contenedor y a la altura máxima de 500 milímetros a partir de la base metálica del mismo. Entonces, con eso tenemos, por ejemplo, en este caso, fue una planta con 2 tanques de tratamiento de aguas residuales, producto de procesos de tinte y demás, y tiene a su lado una nave que es la nave de producción. Pues bien, se hizo el diseño de la puesta a tierra de la nave, interconectando todas las columnas a el sistema de puesta a tierra y dejando, como se observa en la nave, en la parte inferior, 2 electrodos de prueba o testeo cuando se quiere hacer una medición, y en la parte de cubierta se hizo una jaula de Faraday con puntas de 80 centímetros. Pero fíjense cómo por la cercanía con los tanques complementaron la cantidad de electrodos de puesta a tierra y el anillo perimetral, pero a su vez se interconectaron a la puesta a tierra general de la nave, con eso logrando un plano equipotencial. Ahora bien, dentro de las áreas de proceso, que es lo que acabamos de ver, las áreas de proceso se caracterizan por tener estructuras metálicas muy altas, por ejemplo, reactores, enfriadores, endulzadoras, también por ejemplo, chimeneas y cosas así, donde generalmente en este tipo de estructuras están construidas con elementos metálicos cuyo espesor es superior a los 5 milímetros, lo que permite aplicar el criterio de autoprotección. Sin embargo, pueden existir elementos metálicos sobre o alrededor de estas estructuras que no cumplan con ese espesor, por lo que debe instalarse terminales aéreas de intersección que utilicen el cuerpo de la estructura como conductor de bajada para evitar la incidencia directa sobre los elementos metálicos más sensibles y que no cumplen con los espesores. Es importante comprobar que los procesos desarrollados dentro de este tipo de estructuras no representen un riesgo de ignición al paso de la corriente de rayos. Todas las estructuras metálicas ubicadas en las áreas de procesos deben conectarse al sistema de puesta a tierra por lo menos en un punto de conexión por elemento, conforme a lo indicado a la NOM 001. Es decir, es lo que acabamos de ver. Al menos por un punto el tanque tuvo que conectarse, cada tanque al anillo de la nave y entre los tanques entre sí. Todos los edificios que se encuentren dentro de un perímetro del área de procesos, almacenes, centro de capacitación, cuarto de control y hasta una distancia de 50 metros, que es un tema que preguntan mucho, deben protegerse mediante un sistema externo de protección contra tormentas eléctricas nivel 1 de protección al instalar un sistema interno. Es decir, que si tenemos esta área de proceso y los tanques y además tenemos un área técnica o de oficina a menos de 50 metros, debo garantizar que toda esta zona esté protegida a un nivel de protección 1 y que estén interconectados los sistemas de tierra. Ahora, en estaciones de llenado y áreas de procesos, estas estaciones de llenado para contenedores móviles, camiones, embarcaciones, etc., las tuberías deben conectarse a tierra y de acuerdo al indicado a la sección 5.33. Asimismo, el acero estructural de la estación de llenado o el acero del concreto armado deben también conectarse al sistema de puesta a tierra. Ahora, cuando la estructura que alberga la estación de llenado
debe protegerse como un sistema externo aislado o no aislado, siguiendo los procedimientos de la sección 4.3 que acabamos de ver, dependiendo del tipo material de la estructura y de la ubicación física de las bombas. Todo esto, reitero, con un nivel de protección 1. Ahora bien, en cuanto a la puesta a tierra de las tuberías, en general se utilizan en el área de procesos o de almacenamiento, satisface la condición del espesor, por lo cual no es necesario instalar un sistema aislado. En la sección 5.3.1, la tubería y los servicios asociados a un contenedor deben conectarse al sistema de puesta a tierra, a menos que se encuentre firmemente conectado al cuerpo del contenedor mediante soldadura. Cuando la tubería se encuentra unida al cuerpo del contenedor por medio de tornillo, deberá instalarse un conductor de unión de cobre con sección transversal de 50 milímetros como mínimo entre las secciones del tubo ubicada antes y después del empalme. ¿Qué quiere decir eso? Si tenemos una tubería con una unión, con un mule, entonces debo hacer un puenteo entre los dos elementos metálicos tal cual. Cuando la tubería metálica sea aérea y no esté en contacto directo con tierra, debe conectarse al sistema de puesta a tierra en un punto de llegada y salida del contenedor y a 150 metros antes de llegar y 150 metros a partir de la salida del contenedor o instalación. Bueno, aquí se plantea que la tubería metálica debe utilizarse como un elemento para conectar el cuerpo del sistema de puesta a tierra, pretendiendo sustituir el conductor de puesta a tierra. O sea, la equipotencialidad es válida con cualquier tubería metálica, solamente la evaluación de la situación de aquellas tuberías que manejen gases. A continuación vamos a desarrollar un proyecto que fue realizado para un local en el cual se tendría el almacenamiento de unos tinacos de combustible. El nivel de protección, por supuesto, era nivel 1, para lo cual se trazó una esfera de radio 20 metros, tal y como marca la norma, y a partir de ahí se diseñaron la altura de las puntas tal cual permitiera primero garantizar la profundidad desde la base inferior de la esfera hacia el techo del local. Esa profundidad, por supuesto, debía superar la distancia de seguridad. De igual forma, desde los elementos de captación, que son las puntas, hacia el inmueble, también garantizamos el concepto de distancia de seguridad. Si pueden observar en la figura, se muestra cómo la esfera, tal cual desde los dos elementos pivotes que son las puntas, tiene una distancia entre la base inferior de la esfera hacia la superficie superior del local que estará dada por la distancia de seguridad. En la siguiente diapositiva vamos a reflejar cómo se hizo el sistema de puesta a tierra. El sistema de puesta a tierra se calculó en forma en anillo, se dejó un electrodo con registro de tierra para poder inspeccionar los valores de medición de forma periódica. Los otros electrodos quedaron enterrados sin registro porque están interconectados al anillo perimetral. De ese anillo perimetral se obtuvo un punto que se ve en el extremo derecho de la figura, donde se saca un disparo hacia el interior del local, de forma tal de tener el mismo punto de referencia
del sistema de tierra, tanto para el local como para los elementos captadores, que en este caso son las puntas. Bien, estas son puntas que están sobre un trípode que hace la función de soporte y, como les decía, separados o apartados a la distancia superior a la distancia de cálculo de seguridad. Ya por último, entonces, dentro de la instalación se ejecutó un bus de solera de acero y una barra que es al punto que llega, y de los mismos se sacaron disparos con la pinza de conexión a tierra garantizada para poder movilizar en el caso de que haya que hacer un cambio de tanque, etcétera, pero que siempre tenga el acceso o la flexibilidad, mejor dicho, de en cualquier punto poder hacer esa instalación. Esto como tal nos da la garantía de que ante cualquier descarga atmosférica, cualquier elemento que pudiese provocar una diferencia de potencial, todo va a estar referenciado al mismo punto, que va a ser el sistema de puesta a tierra. Bueno, con esto cerramos esta temática de almacenamiento, o sea, protección, almacenamiento de materiales y residuos peligrosos, uno de los temas abordados por la norma NMXJ 549 a nuestro criterio de una forma certera, y solo es aplicarlo, tener los cuidados, porque con esto la protección, si no se ejecuta de forma correcta, se pone en peligro vidas humanas, inmuebles y patrimonio. Muchas gracias.